que me estén escuchando bien, fuerte y claro. Si me pueden validar a través del chat, veo que Daniel, Enrique, Guillermo Aquino me indican que sí. Para comentarles que estamos haciendo la transmisión desde nuestro canal para hacer seminarios y capacitaciones virtuales a través de Click Meeting, pero también estamos haciendo la transmisión a través de Facebook por si en algún momento pierden la señal o ya no pueden ingresar a la charla, pueden también visualizarla a través de nuestro canal de Facebook. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la seguridad eléctrica en el marco de las exigencias de las normas y la regulación vigente. Y para ello tenemos como presentador a Orlando Ardito. Orlando Ardito es gerente general de EPI, una institución que alberga a diferentes marcas del sector eléctrico. Y pues Orlando va a tallar mucho más a profundidad sobre ese tema. Tiene muchísima experiencia en el sector, así que nos va a ayudar mucho a nutrirnos. Y pues nada, primero también gracias por los que se están conectando. Saludos a Julio que está desde Trujillo, a Joel Fernando y a Marlon. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Barbarita, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer también a Ticino Legrand, empresa asociada de EPI, por esta invitación y un saludo muy cordial a cada uno de los asistentes a este evento. Esperamos que la conferencia pues sea del agrado de todos ustedes. Yo voy a quedar atento a las comunicaciones que se puedan ir generando por chat. Si se me pasa alguna, pues Barbarita nos va a apoyar con la moderación. Así que esperamos nuevamente que la actividad sea de interés y de beneficio para todos los que estamos conectados. ¿Tú me avisas, Barbarita? ¿Comenzamos de una vez? Orlando, puedes comenzar. Vale, excelente. Gracias. Empezamos entonces. Eh, bueno, quiero presentarles antes que nada a EPI Perú. EPI Perú es la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales, institución de la cual estoy a cargo en este momento. Muy rápidamente, pues comentarles de que EPI Perú está encargada de poder velar por la calidad de productos y servicios eléctricos en el país mediante la promoción de la normatividad existente y consecuente con el estándar internacional, logrando de forma sostenible la modernización de la industria, el avance de la economía, la seguridad y el medio ambiente. Representamos hoy a cerca del 70% de la industria de productos eléctricos internacionales. Nuestros asociados son los que pueden distinguir en la parte baja de la presentación, y pues a ellos debemos todo el esfuerzo que venimos desarrollando. Al momento, nuestra actividad está concentrada en tres ejes de trabajo. El primero que vemos aquí, el tema de normalización, y es básicamente sobre el tema en que va a desarrollarse el contexto de la charla del día de hoy. El segundo tema es el de transformación digital, que viene con todo este concepto ya no tan nuevo, pero sí muy de moda, el de las ciudades inteligentes, las smart cities, la movilidad sostenible, el edificio inteligente, la domótica, la inmótica, la industria 4.0, el Internet de las cosas, la minería digital, etcétera, ¿no? Cuarto eje de trabajo, la lucha en favor de la calidad y en contra de la falsificación. Hemos escuchado permanentemente durante esta cuarentena que la informalidad en nuestro medio es muy grande. Estamos hablando de cifras que superan el 70% y esas mismas cifras pues se replican en todos los sectores. Informalidad a nivel laboral, informalidad en el transporte, informalidad en la construcción, informalidad en el abastecimiento de productos eléctricos, entre otros, ¿no? Y finalmente, el cuarto eje es el tema de cumplimiento, las buenas prácticas de gobierno corporativo, y pues eso tiene que ver con la conducta que tenemos
en la organización y a través de nuestros asociados, en respetar las buenas prácticas en la comercialización de productos, la competencia leal, la cero tolerancia al soborno, etcétera, entre otros conceptos. Bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en el tema de normalización y regulación, para lo cual pues vamos a empezar con las siguientes diapositivas. ¿Qué vemos aquí? Pues aquí tenemos un hogar, simbolizamos de alguna manera un hogar moderno, ¿no? Un hogar en el cual, pues gracias al avance de la tecnología, al desarrollo, a los buenos desarrollos empresariales, pues se han creado y desarrollado cada vez más artefactos eléctricos. Entonces hoy tenemos un hogar que está funcionando gracias al uso de la energía. En esta cuarentena hemos tenido mucho teletrabajo, así que seguramente pues ahí el jefe de hogar, la mamá y los hijos hemos estado ayudando mucho en las tareas domésticas. Cuando la instalación está correcta, normalmente vamos a estar siempre tranquilos con nuestro recibo de energía. Pero sin embargo, cuando ese crecimiento bastante intenso que se ha debido por las mejoras de los últimos tiempos involucran una serie de malos hábitos, entonces sí comienzan los problemas. Problemas de pronto que tienen que ver con desgaste de la instalación, con acumulación y sobrecarga de aparatos eléctricos, falsos contactos, toques eléctricos, exposición al paso de corriente y de pronto por ahí afectación al órgano más sensible que tiene el cuerpo humano y que es la billetera, ¿no? Nuestro recibo de energía comienza a crecer en tamaño, en monto de pago, y eso significa, pues, que tenemos aparentemente algún tipo de problema. Y algún tipo de problema porque no necesariamente las empresas concesionarias nos incrementan todos los días el valor de la energía. Esto se hace, pues, cada bastante tiempo y lo que de pronto puede haber sucedido es que hemos incrementado mucho la carga, hemos incrementado mucho la cantidad de aparatos eléctricos, o lo que suele estar pasando es que tengamos muchas fallas en la instalación. Y esas fallas puedan estar generando de pronto una fuga de corriente, y una fuga de corriente podría generarnos hasta un 50% de consumo adicional en el recibo de energía. Vale indicar que en los últimos 20 años estamos consumiendo de 8 a 10 veces más energía y tenemos, si hace 30 años teníamos 5 aparatos eléctricos o 7, hoy día tenemos entre 20 y 50, según nos indica el Instituto Peruano de Estadística, ¿no? Entonces, hay una coyuntura de muchos temas que hoy hacen que nos preocupemos un poco sobre el estado de nuestras instalaciones eléctricas y sobre todo en cómo tenerlas preparadas adecuadamente para poder utilizarlas con seguridad y poder utilizarlas también de manera correcta en caso de una cuarentena como las que hemos tenido que vivir, ¿no? Primer tema, por ejemplo, ¿no? Decimos que si vemos esta imagen, podemos ver a una ciudad como cualquier ciudad del interior de nuestro país, que tiene una plaza de armas, y aquí la estamos viendo de noche, donde alrededor de esa plaza de armas comenzó a crecer la ciudad de una manera desmedida. Pero como en toda ciudad, y como podemos apreciar aquí, y nos indica la figura, pues en todo lugar podría ocurrir un accidente.
A nivel nacional se producen 31 incendios por día. Eso hoy día está representando 48% más que hace 10 años, pero 75% más que hace 15. Eso es realmente muy serio. Y muy serio porque el Cuerpo General de Bomberos nos indica que 7 de cada 10 incendios es a causa de una mala instalación eléctrica. Y esa mala instalación eléctrica, ¿a qué se debe? Pues son muchos los factores. Partamos, por ejemplo, de aquí, del lado derecho, ¿no? Instalaciones antiguas. El promedio de vida que tienen las instalaciones en Lima, por ejemplo, es de más de 40 años. Instalaciones que ya son muy antiguas y deterioradas, en las que seguramente muchos de nosotros vivimos, ¿no? Instalaciones en donde hay un solo tomacorriente por ambiente, instalaciones en donde hay un solo punto de iluminación, en donde seguramente hemos tenido que hacer uso y abuso de las extensiones para poder conectar nuestros equipos eléctricos, ¿no? Y seguramente las más modernas, las que tienen por ahí unos 20 años o 15 años, pues también tienen ciertos problemas porque fueron pensadas para un nivel de carga de energía y hoy tenemos muchísimos más equipos conectados, ¿no? Hoy estábamos diciendo, tenemos 8 veces o consumimos 8 veces más energía que hace 25 años y más del 60% de las viviendas en el Perú tienen una antigüedad mayor a 20 años. ¿Por qué 20 años? ¿Por qué el número 20 aquí se constituye un elemento importante? ¿Por qué es una cifra crítica? Porque el tiempo de vida de un cable eléctrico, de aquel que forma parte de la columna vertebral de la instalación eléctrica, el cable eléctrico tiene una vida promedio de 20 años. Esto siempre y cuando haya sido bien utilizado. Si ha sido de alguna manera abusado por el exceso de conexiones de aparatos eléctricos, entonces el tiempo de vida de ese conductor disminuye. ¿A cuánto? 10 años, 15 años, 5 años, dependiendo de la cantidad de equipos que hayan sido conectados y bueno, del tiempo de vida de la instalación. Otro tema a tener en consideración pues es la autoconstrucción, que tiene que ver con la formalidad. En el país, más del 60% de la construcción es autoconstrucción. Hoy día incluso durante la pandemia hemos escuchado que la cifra podría estar llegando a 70%. Sí, y no nos extrañaría, ¿no? Y no nos extrañaría. Hemos mencionado también el tema de la exposición a la sobrecarga, o sea, cuando tenemos muchos aparatos eléctricos conectados a un mismo punto, ¿no? Y eso que estamos haciendo, no lo vemos, pero internamente el cablecito que está detrás de la pared, pues está sufriendo, porque hay mucha demanda de energía en un solo punto y pues no tenemos cómo controlar, no tenemos cómo advertirlo, ¿no? Mantenimiento, pues ni qué decir. Nosotros en casa suponemos de que todo está instalado y va a durar para toda la vida. Pues lo real es que necesitamos poder hacer mejoras en la instalación de manera continua. En una empresa, en una industria, usualmente las instalaciones se deben revisar cada año. ¿Y qué cosa se revisa? Se revisa que el material esté en buena calidad, que pueda prestar un buen servicio eléctrico. Significa adicionalmente que estoy revisando los conexionados para que no exista ningún falso contacto. Significa adicionalmente de que debo hacer la limpieza de los bornes con relación a posibles puntos de oxidación en zonas costeras, por ejemplo, como Lima, en donde hay mucha humedad. Es decir, asegurar de que la instalación esté correcta. El Código Nacional de Electricidad
nos dice en el inicio, en la introducción, que es importante que las instalaciones eléctricas en la vivienda se revisen cada 5 años. Sin embargo, pues yo a mi casa nunca he visto que haya llegado un funcionario municipal a reclamarme de que por qué sí o por qué no he hecho una revisión de mis instalaciones eléctricas. En las empresas sí, es cada año y está ligado a la licencia de funcionamiento, así como en las oficinas y comercios, que también, o cada año, cada 2 años, hay una visita periódica de un funcionario municipal que va a exigirnos que la instalación eléctrica y en general toda la infraestructura esté en buen estado para poder brindar servicio, pues igual debería suceder con las instalaciones domiciliarias. ¿Qué otros temas tenemos, no? Inadecuado o inexistencia de sistemas de protección, desconocimiento de las normas técnicas, negligencia, dar la contra, falta de criterio, indiferencia, aparatos eléctricos en mal estado. Hoy habíamos hablado de que teníamos entre 20 y 50 aparatos eléctricos en casa como promedio. Sí, efectivamente, la cifra ha crecido muchísimo, ¿no? Pero vamos a ponerle especial énfasis en todo lo que tenemos aquí detallado. Productos eléctricos de mala calidad, subestándares, o sea, que no cumplen la norma, subestándares, fuera de norma. Y estos productos subestándares son un peligro porque terminan en siendo candidatos a la falsificación. Con la falsificación, el desprestigio de marcas importantes en el mercado y lo peor de todo, el riesgo y el peligro que corremos a nivel de nuestra instalación eléctrica, a nivel de nuestra seguridad, ¿no? ¿Qué cosa tenemos o de qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado de esto, ¿no? De la falsificación. Una ganga o un error que nos puede costar. Usualmente en el Perú tratamos de siempre creer que lo más barato es lo más favorable, ¿no? Pensamos de que comprar un producto 1 sol más barato o 5 soles más barato puede ser una diferencia trascendental en nuestro presupuesto. Bueno, yo en realidad les digo que sí, pero vamos a verlo desde un ángulo distinto, ¿no? Miren, la venta de materiales de construcción falsificados mueve al año 700 millones de dólares. Y tenemos productos como ¿no? Que aparentemente son de cobre, pero no son de cobre, en el caso del cable, sino son de aluminio revestido de cobre y que no transportan la suficiente cantidad de corriente para poder abastecer a los equipos eléctricos. Tenemos dispositivos de protección que son falsos, que en el momento en que se necesitan que funcionen, no funcionan. Un dispositivo de protección protege a la instalación. O sea, si se quema la instalación, se incendia. Si se incendia, perdemos todo. Pero también un dispositivo de protección protege a la persona. O sea, si no funciona cuando necesitamos que funcione, entonces la persona se puede electrocutar. Y está bien, de repente recibe un toque eléctrico, pero no, si el aparato no funciona, entonces la persona se va a quedar pegado a ese toque eléctrico y podría morir, ¿no? En nuestro país, cada mes ingresa 1 millón de productos eléctricos subestándares, potencialmente falsificables, que no pagan los impuestos que deben de pagar, haciéndole daño al país, adicionalmente poniendo en riesgo nuestra instalación y tratando de venderse como un producto de bajo costo que en teoría nos podría facilitar nuestra economía. Sin embargo, pues les pongo un ejemplo muy rápido. Si yo compro un foco que me cuesta, que lo venden en una tienda comercial de prestigio en 15 soles y me ofrece una serie de garantías, 15 soles, y yo encuentro en el mercado por ahí un foco que aparentemente es lo mismo,
y me cuesta 7 soles, entonces yo digo, entonces lo puedo comprar. Pero ¿qué sucede cuando uno va y lo instala? Lo instala y en vez de durarme los 4 años que me ofrecía durar, pues solamente me dura 6 meses. Entonces ya en 6 meses boté al agua 7 soles, compro otro nuevo, de la misma característica porque no aprendo, soy un poco torpe, un poco terco, y ya voy gastando 14 soles, casi lo mismo que lo que pude haber comprado como original y no funciona. Se quema igual a los 6 meses. Y entonces, si sigo comprando de esa manera, en el tiempo, voy a terminar pagando mucho más. Como dice Aurelio, ¿no? Lo barato sale caro y eso pasa en la mayoría de los clientes, ¿no? Eh, Otro ejemplo muy sencillo, ¿no? A veces nosotros vamos a comprar un polo y decimos, no, vamos a comprar aquí a este mercadillo y pagamos por un polito 20, 25 soles, ¿no? Claro, el polito bonito la primera vez que me lo pongo, lo lavo 3 veces y ese polo ya está, ya se achicó, ya le salieron bolitas, y no funciona. A los 3 meses ya tengo que descartar ese polo y comprar uno nuevo. Mientras que un producto original, de pronto pago 2 o 3 veces más caro, pero ese polo me va a durar 2 años, 3 años, lo voy a lavar 1000 veces y va a quedar siempre con las mismas características, con el mismo estándar y nos va a garantizar pues una buena prestación en el tiempo. Entonces, no es una cuestión de economía, sino de una falsa economía que nos han hecho creer pues los informales. ¿Qué tenemos como consecuencia de ese mal comportamiento que tenemos? Pues la falsificación de productos eléctricos está en el segundo lugar. 20% de los productos instalados es falso, o sea, 1 de cada 5 productos eléctricos instalados en casa es falso. Y eso, ¿dónde lo puedo apreciar? Extensiones, ¿no? El 98% de las extensiones que hay en el país son de mala calidad, son subestándares, no cumplen con una norma. Afortunadamente, nuestras empresas asociadas y entre ellas Ticino ya incorporó en el mercado soluciones de muy buena performance que se pueden adquirir en los centros comerciales y que nos pueden servir para dar una solución a esta problemática, ¿no? Por otro lado, pues, y grave, ¿no? El 80% de quien compra falso sabe que es falso y lo compra, ¿no? Entonces, todo esto nos está trayendo un problema grave en el mercado de unas malas costumbres que tenemos que ir modificando. ¿Qué nos trae como consecuencia país? Primero, explotación infantil. Si ustedes recuerdan por ahí, cuando se incendió las Malvinas, ¿quiénes estaban detrás del proceso de falsificación que se estaba ejecutando en ese momento, ¿no? Había un contenedor con unos muchachos que estaban cambiándole el nombre a unos focos y por otro lado también uno se entera también a unos cables y también a unos dispositivos de protección, ¿no? Entonces les borraban el nombre original con el que venían importados de otros países y les ponían el nombre de una empresa reconocida en el medio, ¿no? ¿Cuál era el resultado? Un producto subestándar y además falsificado. ¿Quién estaba detrás de eso? Es 2 muchachos que no habían cumplido la mayoría de edad y que lamentablemente murieron, ¿no? Explotación infantil, violación a los derechos humanos fundamentales, trabajos inseguros, sobrecarga laboral, gente que iba a trabajar desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche y muchas veces sin alimento, sin salir, sin acceso a los servicios, a los servicios de higiénicos, entre otras, ¿no? Segundo tema, riesgos humanos, ¿no? Ya lo hemos dicho, y por acá
nos comentaban, ¿no? No es un tema de precio, es un tema de seguridad, el riesgo es muy alto, ¿no? Sí, efectivamente, riesgos humanos, muerte, electrocución, cortocircuito, incendios. 7 de cada 10 incendios, recuerden, es por una mala instalación eléctrica. Funcionalidad del producto, claro. Y este es un problema para las marcas, ¿no? Para las marcas, ¿y qué sucede con las marcas importantes que están en el mercado? Y vienen los productos adulterados. La gente compra pensando de que es de una buena marca, los usa, duran muy poco y la marca termina desprestigiada, ¿no? En vez de que me dure los 20 años de vida útil de la instalación eléctrica, me duró solo 6 meses. Eso no es posible, ¿no? Tengo que cambiarlos, reemplazarlos. Un producto de buena calidad, un tomacorriente de buena calidad, ya sabemos, y seguramente lo hemos visto en varios webinars, nos dura para miles y miles de ingresos y salidas del enchufe al tomacorriente. En un producto de baja calidad, en un producto subestándar y falsificado, entonces, ¿qué va a suceder? Enchufa una vez, 2 veces, 3 veces, a la 10ª vez, ya no, el tomacorriente ya no soporta adecuadamente al enchufe, se generan los falsos contactos, hay que reacomodarlo, hay que abrirle las patitas al enchufe, se generan chispas, y si el que compré era falso y tenía el nombre de una marca importante en el mercado, la desprestigia. Otro problema, los riesgos ambientales. ¿De qué estarán hechos esos productos que no compran normas? Pues uno no sabe de qué, pero seguramente de plástico de mala calidad, de metales de mala calidad, y cuando ingresan al país y se destruyen en el país, pues también terminan contaminando al país. Entonces, la contaminación ambiental, la mala explotación de los recursos y la radioactividad son problemas serios en este proceso, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Pues problemas económicos. Si quien ingresa estos productos los importa y no paga los impuestos que debe pagar, si el producto está subvaluado, si luego se venden sin factura y demás, entonces estamos cometiendo un grave delito contra el país, ¿no? Primero, un daño al usuario. Segundo, un daño al mercado. Tercero, daño a todas las empresas serias que nos traen productos de calidad y apuestan por el país. Y finalmente, pues, completamente al país en el que vivimos, ¿no? Entonces, en todo este contexto, pues vamos a ir intercambiando de algunas buenas prácticas desde el punto de vista normativo y regulatorio. Entonces, para eso, entonces nosotros vamos a ver primero cuál es la diferencia entre una norma y un reglamento. O sea, aparentemente, a veces utilizamos los términos de manera alternativa, pero son distintos. Primero, ¿de dónde nace la necesidad de normar y regular? Pues nace de la constitución política del país. La constitución política del país, ¿qué cosa nos dice? Que la persona humana, el ser humano es el fin supremo en la sociedad y que tiene derecho a la vida. Y como tiene derecho a la vida, pues nadie debe atentar contra ella. Por lo tanto, el Estado le encarga al Ministerio de Energía y Minas el desarrollo de ciertos documentos que permitan garantizar la seguridad del usuario. Pero no solamente es el Ministerio de Energía y Minas, o sea, el Ministerio de Energía y Minas se va a concentrar específicamente en la parte eléctrica, pero va a tener la ayuda del Ministerio de la Producción, del INACAL, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Comunicaciones, etc. Y entonces, específicamente, la Dirección General de Electricidad desarrolla documentos.
Y dentro de esos documentos tenemos el Código Nacional de Electricidad. Código Nacional de Electricidad, en la parte eléctrica, tiene dos libros. El primero, que es el de suministro, y que corresponde a todo lo que es abastecimiento de energía de parte de la generadora, la transportadora de energía, y el código de utilización, que está relacionado al uso de la energía y que está relacionado nuevamente con todos nosotros como usuarios, ¿no? Fechas, el código de reciente actualización, el de suministro en el año 2011, la más reciente, y el de utilización, año 2006, con una pequeña modificatoria del año 2008 para este tema. Entonces, pues ya tiene algunos añitos, ¿no? O sea, el Código Nacional de Electricidad tiene carácter de reglamento, de obligatorio, y se ha ido complementando pues con otros dispositivos que han ido saliendo a nivel de la ley de concesiones eléctricas, de los reglamentos de seguridad e higiene ocupacional, de los reglamentos nacionales, de las normas técnicas, de las ordenanzas municipales, etcétera, ¿no? El Código Nacional de Electricidad encarga desde el inicio la supervisión del cumplimiento del Código Nacional de Utilización a las municipalidades, quien en conjunto con los funcionarios de defensa civil, o sea, llámese el CENEPRED, pues puedan hacer la vigilancia correcta del cumplimiento del código en las instalaciones. ¿Cuándo parte esto? Y es más fácil ahí, cuando la obra está en construcción. Si la obra no está en construcción y ya tiene sus añitos, pues por eso es que el código dice que cada 5 años debería haber una inspección de la instalación eléctrica, y en todo caso el usuario debería de preocuparse por mantener al día esa instalación, de manera que sea segura para él y para quienes habitan en esa propiedad, ¿no? Entonces, aquí estamos involucrados los usuarios, que somos nosotros, el Estado y los profesionales. Todos nosotros, pues, en algún momento, sea profesionales o sea Estado, pues terminamos siendo usuarios. Y como usuarios tenemos derechos y deberes. Pero como parte de nuestros deberes está el mantener al día nuestra instalación eléctrica de manera correcta, con productos de calidad y de la mano de servicios de calidad. En ese sentido, pues aquí la diferencia. Habíamos hablado de normas y habíamos hablado de reglamentos. Una norma es voluntaria. Como dice acá, la norma es recomendable. ¿Y cómo se hace una norma? Que lo vamos a ver en unos minutos, pero es el hecho de ponerse de acuerdo varios sectores, entre ellos el Estado, en representación del usuario, los técnicos, la academia, y todos para poder decir esto es lo mejor que se puede hacer, construir o vender en un determinado tema. Entonces son recomendaciones, pero ¿recomendaciones de quién? De todos los especialistas. Teniendo esa buena recomendación, entonces pasamos al reglamento. Y el reglamento es un documento de cumplimiento obligatorio, como lo dice el Código Nacional de Electricidad y también el Reglamento Nacional de Edificaciones de cumplimiento obligatorio, que, valga la redundancia, hace obligatorio las normas que son recomendables. Es decir, saco primero una norma y digo, esto se recomienda como pautas mínimas de calidad para productos eléctricos o para servicios, y luego tengo a los reglamentos técnicos que hacen obligatorio el cumplimiento de aquello que por naturaleza podría ser recomendable. Y de esa manera, el Código Nacional de Electricidad nos dice que todo lo que esté ahí escrito, todo lo que él mencione es de cumplimiento obligatorio
en todos los proyectos y en la ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, modificaciones, renovaciones y ampliaciones. Y con ánimo de no contradecir, el Reglamento Nacional de Edificaciones dice, el código es de cumplimiento obligatorio, es de cumplimiento el Código Nacional de Electricidad en su totalidad, las normas técnicas peruanas, todas, o sea, las que menciona el código y las que no mencione, son obligatorias, y los reglamentos técnicos. Es decir, cuando se está construyendo y exista una norma que no la mencione el Código Nacional de Electricidad, pues se vuelve obligatoria porque el Reglamento Nacional de Edificaciones así lo dice, ¿no? Hacemos una pausita acá. Aurelio nos pregunta, ¿no? Pero, ¿pasa cuando, o qué pasa cuando las municipalidades no cumplen el tema de fiscalización porque no hay personal preparado o corrompen a la hora de la inspección? Esto debe cambiar para que no ocurran accidentes. Es correcto, Aurelio. Tenemos un problema grave de informalidad, lo hemos mencionado. Tenemos una población 70% informal y no podría ser difícil de percibir de que esa informalidad también exista a nivel de nuestras autoridades. Parte del rol que nos corresponde es educarnos adecuadamente, conocer que existen normas y que existen reglamentos y efectivamente cumplirlos. Entonces, aquí regresamos un poco al hecho. El funcionario municipal, que es autoridad, por un lado tiene la camiseta o el gorrito de autoridad cuando va a hacer una fiscalización. Pero este señor que es autoridad probablemente también es un profesional. Entonces ya tenemos a una persona con dos perspectivas diferentes. Apelando en su profesionalismo podríamos decir, ok, debería de cumplir las normas. Pero adicionalmente hay algo más importante. Ese señor que es autoridad y a la vez es profesional también es usuario final. Y yo creo que es más importante entender esto como usuario final, porque es finalmente nuestra seguridad la que está en juego. Entonces, yo como usuario final, siendo autoridad o siendo fiscalizador, Dios no quiera que en algún momento pues lo que yo compre para la instalación en donde vivo sea un producto de mala calidad que me vaya a producir un incendio, que ese incendio vaya a destruir mi vivienda y que finalmente vaya a perder todos los beneficios que tengo, ¿no? Entonces, si como usuarios, antes que como profesional, somos capaces de poder distinguir y diferenciar entre lo que significa un producto de calidad y uno que no lo es, entre uno que cumple la norma y otro que no lo es, entonces estamos dando un paso adelante. Como bien lo han mencionado ustedes hace unos minutos, no es una cuestión de precios, es una cuestión de seguridad. Y esa cuestión de seguridad también hoy se está convirtiendo en una cuestión de la experiencia de cliente, porque en la satisfacción del uso de los productos que compro, entonces esta experiencia ya no se vuelve solamente una necesidad de origen eléctrico, sino una oportunidad de vida adecuada, suponiendo de que tengo productos seguros, confiables, sostenibles en el tiempo. Pues bien, nuestro Código Nacional de Electricidad, que como ya hemos dicho, es obligatorio, en su introducción nos habla de que todo personal que ejecute una instalación eléctrica debe ser calificado y certificado. Ya nos ha dicho que esto es obligatorio y también aquí, reitero, le indica a la municipalidad provincial, distrital, de acuerdo a su ámbito de responsabilidad, sobre el tema de la fiscalización a la estricta observancia del código. ¿Cada cuánto hacer las inspecciones? Cada 2 años para zonas comerciales, industrias,
edificios de oficinas, locales comerciales, y cada 5 años, aquí está, cada 5 años a vivienda. A vivienda. Voy a explicarles un poco sobre la importancia de la participación en la normalización internacional. Pero aquí hay una pregunta que es interesantísima, y nos dicen, ¿cómo educar a los usuarios en que lo barato no es lo mejor y cómo hacer que las marcas ofrezcan sus productos a un precio competitivo contra el que vemos en el mercado? A ver, si tenemos un producto o un producto falsificado, normalmente se produce con componentes de mala calidad, ¿no? Con plástico, por llamarlo de alguna manera sencilla, plásticos de mala calidad, metales de mala calidad, con menos cantidad de producto muchas veces, y todo eso hace que en conjunto su funcionamiento sea inestable, que tenga poco tiempo de vida útil y que finalmente pues terminemos descartando para comprar uno nuevo. Entonces, mientras tanto, un producto de buena calidad se preocupa siempre de la mejor materia prima, los mejores materiales, el cumplimiento de exigencias, el pasar por procesos de certificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso obviamente tiene un costo, y ese costo se traduce en una oferta al mercado de un producto que en tiempo de vida útil va a ser garantizable, y que ante la posibilidad de cualquier falla, pues hay una responsabilidad detrás de por medio. Eso no lo tiene un producto falso. Entonces, pues sí, educar a una población que está acostumbrada a una falsa economía de mercado es difícil, pero no imposible. Y la tarea más intensa la tenemos que tener nosotros, que estamos en el día a día con el usuario final, yendo a su casa, visitándolo, y no solamente por una visita técnica, también para tal vez una visita familiar, ¿no? A veces me voy a la casa de un pariente, de un vecino, y mientras estamos tomando, aunque ahora ya no hay mucha reunión social, pero mientras estamos por ahí tomando una gaseosa, llego a advertir de que él tiene un tomacorriente con 30 equipos conectados, y sin embargo yo no soy capaz de decirle nada. O sea, él puede tener a su vida expuesta y la de su familia, pero no soy capaz de decirle nada. No puedo decirle que yo soy electricista y que de pronto lo puedo ayudar a hacer una descarga de la cantidad de equipos porque puede tener un incendio y demás. O sea, también la tarea empieza por nosotros, ¿no? O voy donde un familiar y encuentro que su tomacorriente está roto. Y digo, seguramente la próxima vez que alguien enchufe acá le va a pasar corriente. Pero no lo digo, o sea, lo pienso, pero no lo digo. Y yo creo que es parte de nuestra tarea poder educar, y educar con cosas sencillas. Cuando uno ve que el peligro es inminente, entonces tiene que hablar. Y si no habla, pues estoy callando y me estoy convirtiendo también en un cómplice de una situación que no es normal. Jerarquía de normas. Nosotros como país tenemos a un instituto que es el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, que es la institución que desarrolla las normas técnicas, pero no los desarrolla solo, ¿no? Los desarrolla con la participación de la comunidad electrotécnica. Las normas en las cuales se basan los profesionales para poder desarrollar normas nacionales y demás, pueden venir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O sea, debajo de las normas nacionales están las normas de asociación. Y seguramente nosotros conocemos a NFPA, a ASME,
a GPA, a STM, entre otras. En fin. En Perú, decíamos, tenemos a INACAL. En Brasil está ABNT, en Colombia está ICONTEC, en Argentina IRAM, en Uruguay está la UNIT, en fin, en España está ENOR, entre otros. Los países de América Latina, Sudamérica específicamente, se agrupan o se congregan desde el punto de vista normativo en una asociación que se llama COPANT, la Comisión Panamericana de Normas, y que es donde los países de Sudamérica, de América Central y América Latina, pues se congregan para tratar de armonizar las normas y tratar de que las normas entre los países vecinos no sean tan restrictivas ni se impida el comercio entre los diferentes tipos de productos que se generan localmente o que se traen a la región. Excelentes comentarios. Los vendedores deben de potenciar más la calidad de lo que venden, ¿no? Sí, efectivamente, esa es una buena medida. Bueno, y bueno, íbamos entonces, teníamos las normas de asociación, la nacional y la regional, y encima de todo ello viene la norma internacional. Y la norma internacional, desde el punto de vista electrotécnico, es la IS, la International Electrotechnical Commission, Comisión Internacional de Electrotecnia. Ahí están todas las normas internacionales. Hasta hace un tiempo se decía, IEC es europeo, UL o ANSI o NEMA, eso es mercado americano. Bueno, lo que pasa es que como mirarán aquí, ¿no? NFPA, UL, ASTM, ASME, son normas de asociaciones. En Estados Unidos sí, pero son normas de asociaciones. Están por debajo. IEC partió como una norma europea, pero no se quedó como norma europea. Comenzó a expandirse a nivel mundial y hoy día es quien agrupa a todos los países desde el punto de vista de referencia normativa y se viene complementando a nivel nacional con todos los comités técnicos de normalización y con todas las asociaciones que tienen un nivel de especialidad para poder homologar adecuadamente y armonizar las normas que existen. Perú forma parte de la IEC hoy como miembro pleno. Tenemos no solamente 2, ya son 4, ahí nos faltó actualizar la cifra, tenemos 4 comités espejo en la IEC y adicionalmente, un poco como referencia, también participamos como miembro pleno de la ISO con 43 comités espejo y con 4 comités espejo en el Códex, en el Código Técnico de Alimentario. ¿Cómo se desarrollan las normas técnicas? Y muy rápido para ya entrar a la parte eléctrica. Les decía que tenemos por un lado al productor, al técnico, al Estado y al usuario. Son los 4 componentes básicos de un sistema de normalización: productor, técnico, Estado y usuario. Muchas veces estos dos van juntos porque el Estado puede representar al usuario. Bien, entonces aquí viene el circuito. Existe una demanda. La demanda puede venir del sector público, privado o de un diagnóstico sectorial. Y sobre la base de esta necesidad se le pide al INACAL que evalúe, planifique y priorice la elaboración de una norma técnica. Entonces el INACAL se va por aquí y le pide al Comité Permanente de Normalización que se forme un comité técnico, que sobre la base de la lectura de normas internacionales y con la participación del sector producción, técnico, del Estado
y del consumidor elaboren un proyecto de norma técnica peruana. Se establece una secretaría en el comité y entonces el comité de trabajo, luego de un mes a unos 3 meses aproximadamente, que es lo que toma tiempo desarrollar una norma, entonces le devuelve a INACAL la pelotita y le dice que evalúe el documento que se ha desarrollado. Normalmente, para nuestras normas técnicas, hoy estamos tomando como referencia las normas IEC porque ya somos miembros plenos de IEC. Una vez que INACAL evalúa y somete a discusión el tema, hace una discusión pública y se absuelven todas las dudas, entonces la norma técnica se aprueba, sale en el peruano y con eso ya tenemos una norma técnica peruana. Si es una norma técnica basada en IEC, saldrá una norma técnica peruana IEC del tema que estuviéramos desarrollando, ¿no? Recordemos que es voluntaria y que hoy existen más de 300 normas técnicas peruanas, 70% de las cuales son IEC. Hay 5 comités que están distribuidos en 12 subcomités técnicos, donde participan más de 200 profesionales y cada año se desarrollan más de 50 normas técnicas. En este contexto de pandemia y de coronavirus, pues comentarles de que los comités han seguido activos. Ya no teníamos reuniones presenciales, sino reuniones como estas, ¿no? Entonces, teníamos la participación incluso de mucho más gente, se han aprobado los planes de trabajo y se siguen desarrollando normas técnicas en beneficio de la comunidad. Y valga la pena comentarlo, pues ya se ha hecho público el hecho de que hoy podemos revisar la mayor cantidad de normas técnicas que necesitemos de manera gratuita a través del portal y la biblioteca pública que tiene el INACAL en su página web. Tenemos un portal de normas técnicas, ese portal tiene una biblioteca y esas normas se pueden consultar de manera gratuita por toda la ciudadanía. Consultar, no las podemos descargar, no podemos hacer un pantallazo, un print screen, pero sí la podemos revisar y podemos tomar las anotaciones que necesitemos y la podamos utilizar en las obras que estamos desarrollando. Pues comentarles de que EPI Perú, la Asociación de Empresas de Productos Eléctricos, forma parte hoy del Comité Nacional IEC Perú, junto con la Universidad Católica, que tiene la presidencia, INACAL tiene la secretaría, EPI Perú tiene la vicepresidencia del Comité Nacional IEC. Resumen de este lado, pues normas técnicas fuertes hacen reglamentos fuertes. Por un lado tenemos las normas que son voluntarias, por otro lado los reglamentos técnicos que son obligatorios. Por un lado tenemos al INACAL y al IEC como instituciones, por otro lado Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Producción y otros ministerios que hemos hecho referencia. Pasamos entonces de la regulación y cumplimiento al lado de la fiscalización y vigilancia, con el propósito de brindarle confianza al consumidor, que es el tema crítico e importante. Bien, vamos entonces a recomendaciones. Recomendaciones en el marco del cumplimiento de la regulación y normatividad vigente. Primero, no nos olvidemos que una instalación eléctrica debe cumplir ciertas características y tiene varios componentes, ¿no? Si lo vemos desde el ingreso de la energía a nuestra vivienda, entonces vamos a necesitar un tablero eléctrico que tenga protecciones eléctricas como diferencial y termomagnético, unos buenos cables,
Estos cables van a los tomacorrientes y de los tomacorrientes a los equipos. En el camino, para la protección, pues tendremos la puesta a tierra. Y entonces, ¿de qué va a depender la instalación eléctrica segura? De un buen diseño, de buenos productos, de buenos profesionales, buenos procedimientos, un suministro adecuado de energía y, como lo hemos dicho y también lo han manifestado ustedes en los comentarios, de un usuario bien educado, que aprenda a escoger el producto que le conviene, no el que le cuesta más barato de manera instantánea, sino el que le va a dar las mejores prestaciones de servicio en el tiempo. Partamos entonces con un primer reto. Son tres. Tres retos los que yo quisiera dejar el día de hoy como parte de esta exposición. El primero, dotar a la instalación eléctrica de los espacios suficientes para conectar los equipos de usuario evitando la sobrecarga. Ustedes me dirán, ingeniero, pero esto es un chiste. Bueno, yo le digo, sí, pero es un chiste real, ¿no? Porque uno toma las fotos en los lugares donde va, ¿no? Y ya no sería extraño encontrarlo eso en la habitación del dormitorio, ¿no? Hace 25 años o más, tal vez, cuando papá y mamá decían a su dormitorio, era el dormitorio a dormir, ¿no? Hoy día en el dormitorio tenemos el dormitorio, el escritorio junto y la sala de televisión. Entonces uno comienza a contar acá y dice, a ver, tengo televisión, tengo celular, tengo computador, tengo tablet, el computador tiene impresora, necesito para ver la televisión el conector del cable, pero también tengo el DVD o el Blu-ray y tengo la radio y tengo adicionalmente la lamparita, el reloj despertador y caramba, me quedé sin espacio entonces para conectar mi smartwatch, ¿no? O necesito espacio para cargar otro celular. Y entonces, ¿esto qué cosa es? Esto, señores, es un punto de sobrecarga. ¿Y qué pasa detrás de la pared? Pues detrás de la pared tenemos a un cablecito que está sufriendo, ¿no? A un cablecito que por dentro de la pared está recibiendo la necesidad de parte del usuario de abastecerlo con una mayor cantidad de corriente. Y esa corriente la tiene que sacar de algún lado y la tiene que transportar por él, y entonces se genera la sobrecarga. Al generarse la sobrecarga, el plástico que recubre al conductor se comienza a deteriorar. Inicialmente se cristaliza, pierde sus propiedades aislantes y al perder sus propiedades aislantes se junta un lado y con un cable con otro cable y entonces se va a producir un chispazo. Ese chispazo puede generar un incendio y ese incendio nos puede generar pérdidas, muchas pérdidas. Pero si no ocurre un incendio, uno dice, no hay problema. No, sí hay problema, porque se comienzan a producir los que se llaman las fugas a tierra. Y esas fugas a tierra pueden producir pérdidas económicas del 40 al 50% adicional de consumo de energía eléctrica. ¿Cómo sé si hay una pérdida? Bueno, fácil. Llamo a un técnico electricista y le pido que me haga una prueba de medición de la resistencia de aislamiento de los cables. A ver, no es trabalengua. Prueba de medición de la resistencia de aislamiento de los cables. En resumen, una prueba de megado, ¿no? Así la conocemos. Por ahí hay una pregunta que nos dice ¿cuál es la diferencia entre un interruptor diferencial y un termomagnético? La vamos a responder unas 4 láminas más adelante, así que un poquito de paciencia, por favor.
Pero entonces nos está generando pérdidas. Con el megado, con esta prueba que hemos dicho, nosotros podemos saber si el cable está en buenas condiciones, si es que las condiciones están ahí en más o menos, si voy a tener que hacer próximamente un cambio, o si ese cambio ya es urgente. Listo, acá me están haciendo algunas preguntas de cuántos tomacorrientes y cuántas luminarias y demás. Lo vamos a responder, Coqui, así que no se preocupen. Estamos en camino para allá. Igual con las otras preguntas que van saliendo sobre la puesta a tierra. Vale, listo. Las vamos a responder, son parte de la exposición. Recomendaciones, entonces. Primero, ¿dónde encuentro información sobre conductores eléctricos? Código Nacional de Electricidad, sección 030, conductores. Y norma técnica peruana 370, 252, 253 y 301. Esta es la fuente de información que nosotros tenemos para referirnos a los conductores. Y el código nos dice que todos los conductores deben ser de cobre y deben estar preparados para resistir la carga eléctrica que se vaya a colocar durante toda la vida útil de la instalación. Calibres mínimos: 2.5 para tomacorrientes y alumbrado, 1.5 para control de luminarias y 6 milímetros cuadrados para cargas fuertes. Ingeniero, pero yo no entiendo muy bien eso porque a mí me enseñaron antiguamente que eso se calculaba en AWG. Claro, es que AWG es medida americana, que indica el grosor del calibre, pero en una unidad que no es el sistema decimal. Y hoy día, IEC, a través del Código Nacional de Electricidad y las normas técnicas, nos piden expresarnos en milímetros. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí tenemos una pequeña tabla de equivalencia. La sección mínima que nos pide el código es 2.5 milímetros cuadrados. Eso significa que el antiguo 14 AWG ya no me sirve. ¿Por qué? Porque es muy delgado. Estos son solamente 2 milímetros cuadrados. Hoy día, como hemos visto en las láminas anteriores, estamos consumiendo de 8 a 10 veces más energía. Por lo tanto, necesitamos cables más gruesos. Y como lo comentó a alguien en el chat, pues necesitamos cables bien dimensionados. Cuanto más gruesos sean, mayor corriente puedo transportar con mayor seguridad. Entonces, 2.5 milímetros cuadrados, 12 AWG también le viene bien, 4 milímetros está bien, y de ahí para adelante los que sean necesarios. Si la casa tiene todavía 14, vayamos pensando de que cuando cumpla el aniversario 20 o antes la instalación eléctrica, entonces hay que hacer un cambio. ¿Qué otras cosas más son importantes en los cables? Pues dado que son la columna vertebral de la instalación eléctrica, es importante saber de que existen productos que son no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y libres de halógeno. ¿Eso qué significa? Que ante la probabilidad de un incendio, entre otras cosas, no va a botar humos tóxicos. Y esos humos tóxicos van a permitir que la persona pueda salir rápidamente de la instalación y no generar asfixia en alguien y que pueda tener algún problema en la respiración. Yo estoy leyendo las preguntas y las vamos a ir contestando en el camino, ¿vale? ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar? Tenemos que recordar que ya existe un reglamento técnico en conductores. Y el reglamento técnico en conductores eléctricos, que es el Decreto Supremo número 13 del 2016, nos dice que los cables de cobre, cables
vuelta, por favor, me confirman. Perfecto, entonces si me escuchan, aquí estoy de vuelta. Les decía entonces que el reglamento técnico sobre conductores eléctricos nos indica las características y las condiciones que debe tener el cable, que nos den la seguridad. Esto debe ser país, marca, modelo, la cantidad de corriente en amperios que transporta, el grosor del cable y la tensión a la que, se utilizan, ¿no? Esto nos da seguridad. Y además, el desarrollo de este reglamento técnico de conductores eléctricos ha permitido que el nivel de falsificación de cables en el mercado disminuya muchísimo, ¿no? Prácticamente se le ha dado un poco la vuelta al tema y nosotros esperamos de que eso mismo pues se pueda replicar también para otros productos del sector como enchufes, tomacorrientes, interruptores, entre otros productos. Sigamos. Primeras conclusiones, ¿no? O sea, si los conductores eléctricos presentan signos de deterioro por recalentamiento, cambio de coloración o deformación, hay que retirarlos o cambiarlos. Los conductores eléctricos deben estar protegidos con tubo canaleta. Las instalaciones permanentes o extensiones a los conductores que sean mellizos deben ser reemplazados por los tipos TW, THW, THHN, libres de halógeno o vulcanizados. Así que esa es nuestra primera recomendación para el reto 1, que era disponer de los espacios necesarios para evitar sobrecargas. Nuestras siguientes recomendaciones y nuestros siguientes retos serán un poquito más cortos, pero aquí pasamos a detallarlos. Segundo reto, instalar las protecciones necesarias que garanticen un sistema confiable y seguro. ¿De qué vamos a hablar? Del termomagnético, del diferencial y de la puesta a tierra. Por ahí, entonces, nos preguntaban, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un termomagnético y un diferencial? A ver, primero, el termomagnético, como su nombre lo indica, tiene una protección térmica y una protección magnética. La protección o el sistema magnético se activa por un exceso de temperatura en el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es el momento en el cual hay un exceso de corriente circulando por un cable que puede resistir mucho menos que esa cantidad de corriente. En ese momento entonces se está produciendo o una sobrecarga o un cortocircuito. Cuando hay un exceso de corriente que puede circular a través de un cable que está preparado para una corriente menor. Entonces, el dispositivo de protección termomagnético detecta que hay esa variación de temperatura, por lo tanto, esa variación de corriente, y se activa, o sea, bloquea el paso de corriente, deja el sistema sin energía y con eso protege a la instalación. Aquí lo dice y lo vamos a subrayar. Protege a la instalación de que el exceso de corriente que pueda existir en el sistema termine dañando a los cables que son la columna vertebral del sistema. Listo. Entonces, con la nueva tendencia del Internet de las cosas, podría también tener controles en las llaves y así evitar el encendido de los circuitos sin uso. Sí, ¿no? Ahí están las llaves Smart, pero el control no va tanto dentro del interruptor de protección, sino es del interruptor o pulsador que tenemos para poder hacer el switcheo o el cambio del encendido apagado en el sistema, ¿no? Vale, entonces ya sabemos qué cosa protege el termomagnético. ¿Dónde encuentro información del termomagnético? Aquí en el código, en la sección 080, protección y control, dispositivos de protección.
Y el diferencial, entonces, ¿qué cosa es? Si el termomagnético ya me protege al sistema, el diferencial, ¿a quién protege? El diferencial, entonces, nos protege al usuario y protege a la persona del contacto directo o del contacto indirecto. Entonces, este dispositivo de protección lo que hace es permanentemente está censando la corriente de entrada y la corriente de salida. Y si todos recordamos las leyes físicas de un señor llamado Ohm, en su ley 1, ley 2, ley 3, pues la corriente de entrada tiene que ser igual a la corriente de salida. Entonces, lo que está censando justamente este dispositivo es que la corriente de salida sea igual a la de entrada. Si la corriente de salida no es igual a la de entrada, significa que algo de la corriente se quedó en el sistema. Y esa corriente es una corriente de falla o de fuga. Si es una corriente de falla o de fuga, probablemente pueda ser un contacto directo con el usuario o un contacto indirecto y esto producirle lo que conocemos como electrocución. Y la electrocución puede ser simplemente un toquetón o puede llevarnos a la muerte. Por lo tanto, el diferencial está establecido internamente en su funcionamiento para que ante una corriente, cuando la corriente peligrosa tome valores que puedan generarle la muerte a la persona, automáticamente desactiven el sistema y protejan a la persona. Ajá. Y un diferencial, ¿cuánto nos cuesta en el mercado? Bueno, nos puede costar, el precio es variable, ¿no? Pero dependiendo de la marca, de repente si hay oferta, no hay oferta, podríamos encontrar un diferencial por ahí entre unos 120 a 150 soles, ¿no? Entonces, y la gente dice, ah, pero eso es muy caro. Entonces yo les pregunto, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu vida? Porque si tu vida cuesta menos de 150 soles, no lo pongas. Pero si estás dispuesto a pagar por protección, entonces paga lo que cuesta y asegúrate que sea de una marca de prestigio, de una marca de calidad que nos garantice seguridad ante la persona. A ver, ¿cómo diferencio entre una llave Bamba y una original? Si no eres especialista en productos, es un poco difícil a veces porque cada vez los informales hacen mejor las cosas externamente, ¿no? O sea, tú las vas a ver por fuera igual. Por dentro, eh, te aseguro que tienen ni la mitad de dispositivos de protección internos que tienen los originales. Pero algunas formas o algunas pautas es el peso, ¿no? El original normalmente siempre pesa más. Y la segunda forma es por el precio. Uno ya sabe el precio del mercado. Si el producto está 20 o 30% por debajo del precio normal, con seguridad es falso. Si vas a comprar a un lugar como las Malvinas, en donde el 99% de los productos son falsos, seguro que vas a encontrar ahí un producto falso. Si tú vas a comprar a un establecimiento comercial que te entrega una factura, que te da garantía, que si pasa algo te lo cambia, seguramente que ese producto va a ser original. Bien, sigamos avanzando, porque llegamos aquí a un tema interesante, tema de tierras. Sistemas de puesta a tierra, ¿dónde ubico el tema de tierras? Aquí, sección 060. Y ojo aquí, porque esto es muy importante. El nombre correcto con el cual nosotros tenemos que referirnos a esto es puesta a tierra y enlace equipotencial. Puesta a tierra, lo que está de la tierra hacia abajo. O sea, efectivamente, lo que está puesto a tierra. Y enlace o red equipotencial, lo que está de la tierra para arriba.
Ingeniero, pero yo solamente sabía que la puesta a tierra era un huequito que estaba en el suelo, al que muchas veces le hemos dicho pozo a tierra, que hay ahí una varilla y que tiene unas mezclas mágicas y que me ayudan a conducir la corriente. Bueno, sí, pero eso es parte de la protección. Lo que nosotros necesitamos en este sistema es asegurar que ante la eventualidad no permanente, la eventualidad de una falla, exista un camino seguro de retorno a tierra de esa falla. Por tanto, me interesa la red equipotencial y me interesa la puesta a tierra. Cuando ocurre una falla, y estamos aquí, voy a cambiar de color un momento. Vamos a usar rojo, pero acá cuando ocurre una falla, como esta, entonces yo necesito que la corriente de falla que se produce en el equipo vaya haciendo un recorrido primero por el cable de tierra que tiene el equipo internamente. Que ese cable de tierra a través del enchufe esté conectado al tomacorrientes que tiene puesta a tierra y del tomacorriente se vaya cableado a la barra que está en el tablero eléctrico y de la barra vaya a la puesta a tierra. ¿Por qué se dice puesta a tierra y no pozo a tierra? Porque el pozo es un elemento que almacena. Y a mí no me interesa almacenar la corriente. Un pozo de agua almacena agua, uno de petróleo almacena petróleo. A mí no me interesa almacenar tierra, a mí me interesa dispersar, que es el efecto contrario, la corriente de falla en tierra. Y entonces la puesta a tierra vendría a ser el elemento necesario, indispensable, que se debe de instalar en el sistema como un sistema de desagüe. A ver, hagamos el paralelo. En el sistema sanitario, el desagüe constituye el elemento de fuga ante cualquier goteo, agua que se esté perdiendo, el agua que no sirve, el agua sucia, contaminada. O sea, todos los desperdicios caen en el sistema de desagüe y se van hacia afuera de la casa, evitando de que haya una inundación, de que haya mal olor y de que haya una situación no deseada. En el caso de la puesta a tierra es lo mismo. O sea, el sistema de energía, fase neutro o fase, dependiendo del lugar en donde estemos, necesita tener un sistema de desagüe para que lleve de manera segura toda aquella corriente que ya no le sirve al sistema. Esa corriente puede ser una corriente de falla, de fuga, una corriente innecesaria, una corriente estática, en fin, de manera segura a tierra. Por aquí me preguntaban, ¿no? ¿Y una puesta a tierra es aplicable para cuántas computadoras? Bueno, para las que sean necesarias. Y es que no debemos de pensar en que la puesta a tierra es solamente una varilla. Puede ser una varilla, pueden ser dos varillas interconectadas, puede ser un cable, puede ser un fleje, puede ser una malla, puede ser un halo, puede ser de varilla, puede ser de cable, puede ser de fleje, puede ser de cobre, puede ser de acero, puede ser de muchas maneras. Para eso existen profesionales que se han especializado en el tema de tierras y pueden hacer un diseño a la medida de lo que necesitemos. No pensemos que una puesta a tierra es solamente una varilla. Una varilla puede ser parte del sistema y puede constituirse como una solución para una necesidad pequeña, pero para una necesidad más grande, como un data center, un edificio,
una torre de telecomunicaciones, una subestación eléctrica, una industria, con una varilla no lo voy a solucionar. Tiene que ser un sistema más grande. ¿Ok? Por acá nos preguntan, ¿eso quiere decir que el diferencial sin puesta a tierra solo nos protege de poder electrocutarnos y el diferencial con puesta a tierra nos previene de fugas? Yo creo que has hecho una buena interpretación. A ver, si tienes un diferencial y no tienes una puesta a tierra, efectivamente vas a sentir el toquetón del el corrientazo, digamos, eléctrico, pero automáticamente el sistema se va a desconectar. ¿Y por qué vas a sentir el toquetón? Porque la corriente tiene que descargarse a través de alguien o de algo. Y en ese momento, como no hay puesta a tierra, la corriente se descarga a través de la persona. Si tienes un diferencial y la puesta a tierra instalada, entonces la energía, el diferencial va a protegerte de la electrocución. Y a través de la puesta a tierra se va a conducir la energía remanente que quede en el sistema luego de que éste se haya desconectado. ¿Ok? ¿Un diferencial puede reemplazar a una puesta a tierra? No. El diferencial, o sea, cada uno de los tres elementos que hemos mencionado son diferentes. El termomagnético protege a los cables para que no se quemen, digámoslo, haciendo un resumen rápido. Termomagnético al cable para que no se queme. Lo protege de que no haya una sobrecorriente, una sobrecarga y por lo tanto la instalación no se dañe. El diferencial protege a la persona de que no se electrocute. Y la puesta a tierra es el sistema que va a llevar de manera segura todas las corrientes negativas, por ponerle algún nombrecito, las corrientes indeseadas que existen en el sistema, de manera segura hacia tierra, evitando daño al sistema y daño a los equipos. Entonces, son funciones distintas. No podemos reemplazar una con otra. Se complementan y todo ello hace que el sistema tenga armonía y le dé estabilidad. ¿Ok? A ver, una pregunta más. ¿Qué dispositivo de protección protege al conductor de alimentación que sale del medidor al tablero principal de distribución? ¿Lo protegemos al interruptor termomagnético? Sí. Es que en tu tablero eléctrico tú tienes un termomagnético general y varios secundarios. En el medidor también existe un termomagnético y ese es el termomagnético que coloca la empresa concesionaria de energía para garantizar de que si hay una sobrecarga en tu casa, eso no afecte a la red externa. ¿Ok? Vale. ¿Es recomendable instalar una puesta a tierra en una casa de 2 pisos siendo de diferentes familias o es mejor hacerlo por separado? A ver, yo consideraría de que en la medida de que pueda hacer una puesta a tierra, una única puesta a tierra va a ser mejor para los dos. Sin embargo, no va a ser exactamente la misma necesidad, o sea, el mismo tamaño y las mismas condiciones. En función de la necesidad del sistema, yo voy a colocarle una puesta a tierra más pequeña o una más grande, ¿no? Vale. Vamos a ir avanzando y vamos contestando luego a algunas preguntas. Todo esto de las puestas a tierra, de los dispositivos de protección, pues nos ayudan a pensar también en los tomacorrientes, ¿no? Y aquí para ir dando la respuesta a la gente que nos estuvo preguntando antes, ¿no? ¿Dónde encuentro tomacorrientes? En la sección 150 del código, ¿no? No instalar más de 12 tomacorrientes por circuito. Obviemos el término anular, pero por cada circuito, es decir, desde donde está el termomagnético hasta el último punto de conexión, no hay que instalar más de 12 tomacorrientes.
¿Y cuántos termomagnéticos debo de instalar por diferencial? En principio 3. El código recomienda 3 en alguna de sus ilustraciones, pero no es una recomendación definitiva. O sea, depende mucho del diseño. Recuerden que el profesional de electricidad, basado en lo que dice las normas recomendables, el código obligatorio, entonces debe de establecer el mejor diseño para lo que se va a instalar. Lo que sí es importante es que los tomacorrientes y enchufes sean normalizados. Y para eso nosotros tenemos la norma técnica peruana, la 60884-1 del 2007, que forma parte de la sección 150 del código y además de la modificatoria del año 2018, y donde nos dice que los enchufes y los tomacorrientes deben de tener 3 entradas. Los recomendables para 10 amperios son redondos, 3 en línea, y para corrientes mayores, 16 amperios, los tipo Chuco, que son un poco más redonditos, más robustos, más grandes. ¿Por qué espigas redondas? Porque en todos los países a nivel mundial donde se usan tensiones de 220 voltios, las espigas son redondas. Las espigas planas son para países que tienen tensiones en 110 voltios. Entonces, conclusión para Perú, espiga redonda. Y una persona más preguntó, ¿no? O sea, ¿se puede hacer una puesta a tierra en la calle? Normalmente las puestas a tierra se hacen dentro del predio de la persona en la que vive o dentro del establecimiento comercial. Para poder hacerlo fuera hay que pedir una autorización municipal. Bien, vamos ya casi terminando. Pero pues sobre esta segunda recomendación, pues nuestro tablero debe ser metálico, de resina o de material aprobado, con una señalización adecuada, circuitos identificados, disponer de una placa de frente muerto, proteger los espacios vacíos, reemplazar las llaves cuchilla por termomagnéticos, instalar diferenciales y ponerle puesta a tierra al 100% de la instalación. Y por si acaso, la iluminación también es parte del circuito eléctrico, o sea, debe de ir acompañada de un cable de puesta a tierra en la red equipotencial para garantizar de que cualquier falla que pueda haber, por ejemplo, en una lámpara, en una luminaria fluorescente, pues se descargue a través del cable a tierra y no vaya directo al técnico. Bien. Algunas normas y recomendaciones adicionales que tenemos que tener. Instalaciones, la norma técnica peruana, la 370-304 del 2012, instalaciones eléctricas en vivienda, verificación inicial y periódica. Acá, ¿cuál es el objetivo? Medir y verificar previo a la puesta en servicio y de manera periódica la condición de las instalaciones eléctricas. Y esta norma nos habla de toda la metodología que nosotros tenemos que utilizar para poder hacer esa verificación inicial y de manera periódica. Como parte de sus procedimientos, una de las cosas que nos pide es el tener el cableado para intensidades máximas permitidas, los dispositivos de protección y señalización, la puesta a tierra y otros temas pues, que hemos visto en la parte anterior a este dispositivo. Pero no solamente es una inspección, sino también esta norma lo que nos pide es una verificación utilizando algunas pruebas, ¿no? Pruebas de continuidad, de resistencia de aislamiento, de resistencia de puesta a tierra y algunas otras más. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 5 años, como lo establece el Código Nacional de Electricidad. Si los materiales ya están desgastados y hay que cambiarlo, pues es el momento para hacerlo. Si necesitan mantenimiento, es el momento para hacerlo
Y entonces para eso está esta norma, que repito, es la 370-304 del 2012. Esta norma se complementa muy bien con la norma 370-310 del 2013, que habla sobre la certificación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las instalaciones de las viviendas. Y esta norma, además de ya tener algunos formatos, lo que tiene y es interesante en su anexo E es un checklist donde nos dice cumple, no cumple. Estoy pidiendo que tenga termomagnéticos, ¿los tiene? No los tiene. Estoy pidiendo que tenga diferencial, ¿los tiene? No los tiene. Se han hecho las pruebas correspondientes, en fin. Es un checklist muy interesante que valdría la pena que lo revisen en la norma técnica 370-310 del año 2013. Bien, como conclusión, entonces, reto número 3, trabajemos juntos. ¿Con qué propósito? De disponer de hogares más seguros, sistemas eléctricos inspeccionados, productos de calidad, servicios de calidad. ¿Y qué cosa vamos a lograr con este reto número 3? Que todo aquello que habíamos descrito de alguna manera en las primeras láminas de la exposición, donde habíamos analizado la problemática de tener instalaciones eléctricas de mala calidad y deficientes, hoy podamos tener una instalación eléctrica segura que tenga un tablero con todo lo exigido por las normas técnicas y los reglamentos, con su señalización, con sus placas de frente muerto, con su directorio, con los dispositivos de protección, con la puesta a tierra, tener el cableado apropiado, tener los tomacorrientes y enchufes apropiados que hemos mencionado y tener también un sistema de iluminación acorde con las necesidades de eficiencia energética que hoy tenemos a nivel de nuestro país y que también nos van a ayudar a ahorrarnos unos cuantos centavos. Preguntan si la norma que había mencionado era solamente para viviendas o para negocios también. La que he mencionado es para viviendas, pero está basada en las normas de la familia 60364, que va desde la raya 1 hasta la raya 9, y que dentro de ellas tienen varias subdivisiones, pero que nos hablan sobre lo que son instalaciones eléctricas. Y teniendo ese checklist es un checklist básico que, si bien está recomendado para viviendas, lo puedes utilizar como base para oficinas, comercios y demás, y ser un poquito más exigente pues con el tema, ¿no? Unos pensamientos pues finales, ¿no? Aquí podemos decir entonces que una instalación eléctrica revisada y actualizada nos mejora en seguridad, nos reduce en costo de mantenimiento, optimiza y aprovecha el consumo de energía eléctrica, nos adecua a las normas vigentes de la instalación, reduce riesgo de accidentes, da mayor seguridad a los habitantes, aumenta el valor de la propiedad, mejora la calidad de vida y da mayor confort. Con estos pensamientos, pues quiero finalmente nuevamente agradecer a Ticino Legrand por la invitación a esta conferencia. Esperemos que haya sido de utilidad para todos los asistentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn, YouTube y en nuestra página web. Y estamos a su disposición para las preguntas que puedan derivarse de lo que hemos conversado, aunque creo que ya hemos respondido a la mayoría. Barbarita, si se me ha quedado alguna pregunta en el tintero, pues con mucho gusto de poder resolverla. Preguntas de Facebook.
Pregunta Dani Serna, si toda instalación en casa es trifásica, ¿también debe ser un máximo de 12 tomacorrientes? A ver, hoy día la mayoría de casas son monofásicas. Y si tienes una instalación trifásica en la vivienda, probablemente en este momento solo estés utilizando una monofásica. En todo caso, pues al punto de conexión con tus dispositivos eléctricos, te llega monofásico. Entonces, en el circuito derivado de ese termomagnético, como máximo, debes de colocar 12 tomacorrientes. Ok. Una recomendación complementaria de buenas prácticas, o sea, esto ya no está dicho en el código, pero hoy se está sugiriendo de que no sean 12, sino sean solamente 8. ¿Con qué propósito? De tener bajo control a través del termomagnético un número determinado de equipos y que estos no sean más de 8. Así si ocurre una falla en ese subcircuito, pues no afecta a muchos equipos, sino solamente a los que están conectados ahí. Perfecto, Orlando. Otra consulta de Víctor. ¿Existe alguna manera de realizar un sistema de puesta a tierra en un edificio donde no haya jardín? A ver, si el edificio está en proceso de construcción, lo más adecuado es utilizar la estructura, la gran estructura que se tiene en el edificio que está compuesto por el acero que ahí se coloca. Pero no es solamente unirse al, al acero, sino hay que preparar la estructura de acero para que pueda ser utilizada también como puesta a tierra. A eso internacionalmente se le conoce como puesta a tierra o protección estructural. Y es una forma de protección recomendada, si tienen por ahí para anotarla, en la IEEE 147, que es como el libro verde de las puestas a tierra, eh, escrita por la IEC, perdón, por la IEEE. Si el edificio ya estuviera construido, entonces hay que acondicionar internamente y seguramente si no tiene jardín, se utilizarán parte del espacio de los estacionamientos. Se hacen excavaciones, se colocan cables, tal vez algunas varillas. Es recomendable ahí apoyarse en el uso de algún producto que nos permita mejorar las condiciones del suelo, del terreno. Puede ser un cemento conductivo o algún otro producto como ese. Y sobre todo que nos garantice largo tiempo de vida, ¿no? Y con eso tener una solución para el edificio. De esa manera, teniendo la puesta a tierra, pues puedo llevar una montante para todo el edificio y unirme a todos los departamentos que lo necesiten. Recuerden que la puesta a tierra debería de funcionar de manera eventual, no es un funcionamiento permanente, a no ser que tengan una falla en el sistema. Y si el sistema tuviera una falla, pues quienes nos van a avisar de la falla son el termomagnético y el diferencial. Entonces, por ahí tenemos la solución. Vi una pregunta interesante. Uno de los compañeros mencionaba de que no le había quedado muy claro si tenía que utilizar cable 12 para el sistema de iluminación. A ver, repito un poco aquí el tema. El cable mínimo que hoy nos exige el código es 2.5 milímetros cuadrados. Eso quiere decir que yo puedo utilizar 2.5 o más. Para el sistema de iluminación, sí, también 2.5 o más. O usas 2.5 o usas 12. Ambos se venden en las tiendas comerciales. Dependerá mucho si tienen stock o no tienen stock. El único espacio donde permite el código utilizar un calibre un poquitito menor es en el punto de conexión que va desde la luminaria hasta el pulsador. Del sistema de encendido, de la luminaria al pulsador, yo puedo utilizar 1.5 milímetros cuadrados o 14 AWG.
pero en la interconexión de luminaria con luminaria debo de utilizar 2.5 milímetros cuadrados o mayor. Perfecto, Orlando. Había una consulta en el chat del señor Pedro Ortiz que dice cuál es conveniente en una instalación, un medidor trifásico o monofásico si es para un hotel. A ver, ¿me repites nuevamente, por favor? Porque Sí. me parece un ¿Qué es poco conveniente confuso. en una instalación? ¿Un medidor trifásico o uno monofásico si es para un hotel? Por ejemplo, el señor José le A respondía ver, que recomendable trifásico, pero Pedro pregunta que cómo se justificaría sobre la instalación trifásica. sí, Era a la ver, pregunta. recordemos que la instalación trifásica lo que nos va a permitir es balancear las cargas de una manera un poquito más proporcionada, ¿no? En ese sentido, cuando la instalación es muy grande, entonces sí nos vamos, vamos a tener mucha demanda, eh, pues sí sería recomendable un trifásico. Ahora, si estamos hablando de un hotel boutique donde yo voy a tener por ahí unas 10 habitaciones, estaría pensando en que es el punto límite entre un monofásico y uno trifásico. Si estamos hablando de un hotel como uno de 5 estrellas, imagínate cualquiera que exista en el país, pues definitivamente va a ser una instalación trifásica de todas maneras, ¿no? Perfecto. Preguntan desde Facebook, ¿hay un tiempo estimado de vida de los conductores eléctricos? Pregunta Leonardo. Sí, Leonardo, el tiempo de vida útil establecido por los fabricantes de conductores eléctricos nos dicen que un cable bien utilizado, es decir, no sometido a sobrecargas, tiene un tiempo de vida útil de 20 años. Cada 20 años uno debería de hacer un cambio de cables en la instalación eléctrica. Y lo recomendable es que cada 5 años, como lo manda el código, hagamos una inspección de las instalaciones. Y como parte esencial de eso es la revisión del calibre, perdón, de la resistencia de aislamiento. Para eso la prueba de negado. Si los valores nos dicen que el cable está funcionando bien, seguirán esos cables. Si ya hay que pensar en cambiarlos, pues hay que ir ahorrando un poquito cada día para comprarnos un rollito de cable y hacer los cambios. Y si el cambio es inminente, pues ni lo dudes. Manos a la obra, ¿no? Genial, Orlando. Hay algunas últimas consultas que están dejando en el chat. Habrá algunas que puedas responder ya para ir cerrando, que están acá escribiendo. Por ejemplo, Irene dice, ¿nos puede explicar las normas mencionadas en en el reto 2? Y Cristóbal pregunta, cable de 4 milímetros para tomacorrientes. Y Benicio, consulta ingeniero, ¿de qué calibre debe ser el alimentador para una electrobomba de un HP? Vale, a ver. Em, Voy en orden entonces. Sobre las normas que están en el reto 2, hemos hablado de la sección 080 del, del código. En la sección 080 vamos a ver todo lo que tiene que ver con dispositivos de protección, tanto el termomagnético como el diferencial. Y en la sección 060 del Código Nacional de Electricidad también vamos a encontrar lo que se refiere a la puesta a tierra y a la red equipotencial. Esas son las referencias básicas. En esas mismas referencias de reglamento se describen y se hacen mención a las normas técnicas peruanas que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento en este momento, para las condiciones mínimas necesarias que debe cumplir un termomagnético, un diferencial y los componentes de la puesta a tierra. Eso es con relación a la pregunta de las normas. Con relación al tema de los calibres,
4 milímetros para tomacorrientes está bien, mientras sea mayor a 2.5 milímetros y tú tengas la necesidad actual o futura de conectar más equipos, cuanto mayor sea el calibre que tengas instalado, mejor va a ser. Recuerda que cuanto mayor calibre tengas, seguramente te va a costar un poco más, pero podrás dejar preparada tu casa para las necesidades futuras. Si hoy tenemos de 8 a 10 veces más cantidad de equipos que hace 20 años, seguramente en los próximos 20 va a suceder algo similar. Y finalmente, hay que recordar que cada cable, cada calibre tiene asociado una cantidad de corriente que puede circular por él. En el caso de motores, lo que yo debo de hacer es calcular la cantidad de corriente que necesito abastecerlo, no solamente en funcionamiento, sino especialmente en el momento de arranque, donde se produce la corriente mayor, y dimensionar el cable en función de la cantidad de corriente que necesita para que funcione el motor. Y creo que con eso pues tenemos casi todas las preguntas respuestas. Igual, con mucho gusto, Barbarita, de poder retroalimentar a los participantes a través del correo electrónico con las preguntas que puedan llegar de manera posterior a tu escritorio. Claro que sí. Cualquier consulta adicional que quieran realizarle al ingeniero Orlando, con mucho gusto podemos canalizárselas para que él nos comparta más información muy importante sobre este tema. Así que muchísimas gracias, Orlando, por siempre aceptar las invitaciones que te hacemos y también gracias a los que se han estado conectando desde la plataforma de webinars y a través de Facebook. Estén muy atentos porque la semana que viene vamos a publicar el cronograma de capacitaciones técnicas dirigidas a electricistas a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn para que estén ahí muy atentos, que nos han estado preguntando constantemente. Las vamos a retomar, pero estábamos reestructurándolas para que no fueran solamente teóricas, sino hacer una parte demostrativa con producto para que le dé más valor a la parte de instalaciones. Entonces, no sé si quieres agregar algo más para cerrar, Orlando. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, yo quiero una vez más agradecerte, Barbarita, a través tuyo agradecer a Ticino Legrand por esta invitación a esta conferencia, agradecer a los 80 asistentes en la plataforma y a todos los otros que se han conectado a través del Facebook y otras redes sociales, invitarlos a las próximas capacitaciones que se desarrollan, que vienen desarrollando en la empresa, y esperemos que pues sea siempre de utilidad y de beneficio en la actividad del día a día de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a nombre mío, a nombre de EPI Perú, y espero verlos pronto nuevamente. Que estén muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto.